Mientras nosotros estamos, que es lógico, mirando un poco quiénes van a ser los que tienen posibilidades de representarnos, también debo decirle que hubo un apretón enorme a los bancos. El gobierno aspiró casi 6 billones en un solo día para evitar que vayan al dólar, para tener al dólar más tranquilo. Pero todo lo que eso implica para la Argentina, para la producción, porque ¿de qué manera vos sacas un crédito, por ejemplo? Yo veía a un ex ministro ayer, Duhovne, que decía, bueno, se cortó el crédito que piden la familia. ¿De qué manera vas a sacar un crédito con, sea salario en blanco o no, o el de changas, cuando tenés que pagar, si te pagan a vos por esa platita, tasas de 70-80%, vos imagínate que cuando te la prestan, la cobran más cara. Más cara. Entonces, ¿de qué forma se puede mantener una pyme, un negocio, un comercio? No la veo. Bueno, dicen que de esta forma que está llevando adelante el presidente de la Nación y su ministro, bueno, de esta manera piensan llegar bien a octubre. ¿Está Graciela en línea? Ah, buenísimo. Miren, si hay una dirigente a la que yo respeto enormemente por mérito propio, que se lo ganó, es Graciela Camaño. Ella tuvo distintos espacios, o representó dentro del peronismo a distintos espacios. Cuando ella hablaba en el Congreso, todos se paraban a escuchar, como diputada, pero también fue ministra. Bueno, una larga historia. No me voy a demorar con esta presentación, sino porque la quiero escuchar. Cuando hay momentos así complicados como este, siempre la voz de la experiencia viene muy bien. Hola Graciela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Buen día es un decir, ¿no? Porque la lluviecita que nos acompaña ¿Viste? Sí, lo estamos. transforma en un día un poco Es un complicado. poco complicado, así es. ¿Cómo estás viendo, Graciela, el país? Ay, cómo estoy viendo el país. Yo creo que se complicaron mucho todas las cosas y hay una gran confusión y una gran mediocridad dirigencial y no veo que podamos salir en serio y emerger a un país ideal. Mm, Este, sí, está todo muy complicado. En realidad el mundo está complicado, ¿no? mm. Y nosotros con este laboratorio experimental que nos hemos mandado los argentinos, no estamos mejor. Claro. Cuando vos decís el mundo es porque, bueno, estamos principalmente en manos de un Trump que, bueno, la diferencia con nuestro presidente es que él protege a ultranza todo lo que tiene que ver con industria y comercio. No es el caso de Milei. Pero, por otro lado, bueno, las cosas que está realizando con propios y extraños realmente te mantiene perpleja, ¿no? Cuestiones de inmigración, bueno, cosas que vos has trabajado y conocés perfectamente. No, una suerte de imposición. O Sí. sea, indudablemente para un estadounidense es el presidente óptimo, ¿no? Claro. Por toda la defensa que hace del mercado interno, por reverdecer de un imperialismo real, imponiendo reglas bueno, que no estaban en la agenda del mundo, porque la Claro. agenda del mundo estaba viendo cómo podía resolver las asimetrías este, que, que había generado el modelo Mm, en un multilateralismo. claro. Y él lo que está imponiendo es otra agenda. Ujú. ¿Y qué le pasó a la Es sociedad? distinto. ¿Y qué les pasó a las sociedades que se cansó de alguna manera de la política, podríamos decir, tradicional, la política de la charla, la política del consenso? Eh, a ver,
a la sociedad se le presenta una civilización que se dedica al consumo. Entonces, lo más importante es tener el último producto. Siempre pongo como ejemplo la zapatilla, ¿no? Sí. Porque la zapatilla es paradigmática en la juventud. Y entonces van a la búsqueda de ese último modelo de zapatillas. Claro, claro. Ahora, no todos lo pueden pagar, Claro. porque no es lo mismo el valor de las cosas que el precio. Claro, claro. El valor de las cosas a veces es ínfimo, pero cuando a vos te ponen un determinado modelo, te ponen un precio que es increíblemente alto y que no se condice con la cosa que estás comprando. Eso es la sociedad de consumo en la que, bueno, estamos inmersos. Y en ese contexto, una globalización capitalista y un sector financiero que se ha enseñoreado de la vida de las personas. Un sector financiero que deja ganadores y perdedores, y los ganadores son muy pocos y los perdedores son muchos. Bueno, de alguna manera, hace 20, 30 años, el mundo empezó a advertir que esto no era conveniente para todos. Y entonces, en diferentes etapas, el multilateralismo fue planteando las posibilidades de salirse y de generar oportunidades, ¿no? Para eso, ¿qué necesitas? Y tener estados fuertes y decentes, porque lo que hemos visto es que el estado fuerte solamente no sirve, además tiene que haber dirigentes decentes. Y esto es lo que fracasó, o sea, esto es lo que la sociedad no alcanza a ver, que realmente se haya logrado algo. Nosotros tenemos una sociedad insatisfecha en un mundo capitalista, altamente financiero y consumista. O sea, todo lo malo. Y además es una sociedad que está globalizada, con un nivel de comunicación brutal, con la tecnología que avanza a pasos agigantados, increíbles. Yo vivo sorprendiéndome de las cosas que sabemos. O sea, vos cuando te pones a dimensionar el conocimiento humano de los últimos 30 años, y bueno, estamos sabiendo cosas que antes ni siquiera las suponíamos, Claro. o de repente la veíamos en alguna película que le llamábamos de ciencia ficción. Sí. Hoy vos mirás el sitio de la NASA, qué sé yo, tenés cómo se está moviendo el sol en este año tan particular en que las tormentas solares abundan. Y ya sabemos que las tormentas solares en un periodo de 11 años, y ya sabemos algunas profundidades, y bueno, en fin, sabemos mucho. Claro, claro. Inclusive vamos sabiendo mucho más del cuerpo humano, ¿no? De todo lo que aún nos falta por descubrir, ¿no? Y la Ayer estaba leyendo que los chinos están experimentando con una incubadora robótica. Claro, claro. Un robot que puede Sí. incubar un ser humano. Sí. Bueno, todas esas cosas, sumado a la inteligencia artificial, lo que genera es una sociedad líquida también. Claro. Porque nosotros, las personas de nuestra generación, tenemos pensamiento deductivo. A nosotros nos enseñaron a deducir las cosas. Claro. Y hoy los chicos tienen inteligencia inductiva. Un pibe te sabe un montón de cosas que no las sabe porque tiene un proceso de elaboración, las sabe simplemente porque googlea y sabe. Claro. ¿Me entendés? Sí. Ahora, para llegar a ese conocimiento no investigó, no dedujo, y por lo tanto es un conocimiento líquido. Claro. Y a veces falso. Sí, también porque Entonces, no todo Google es certero. Exacto. Vos fíjate, tratando de aterrizar un poco, que es lo que a vos te interesa. Vos fíjate lo que son la oferta electoral. Claro. La oferta electoral que está haciendo el oficialismo,
aunque alguna oposición en algunos lados, es una oferta electoral marketinera, o sea, la chica linda, rubia, si es posible, aunque sea teñida, y los muchachos, y que sea el comisario, pero el comisario no sea un pomo de seguridad, porque lo escuché y estaba hablando de que la gente anda sin casco Sí, 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 en sí, la sí. matanza. Sí, sí, O sí, sea, sí. eso te da la pauta de la Del frivolidad del desconocimiento, claro, discurso y claro. el desconocimiento. Sí, sí. Entonces vos tenés un gran descrédito hacia la vieja dirigencia que no ha podido resolver este dilema del consumo, del crecimiento, de la falta de oportunidades, etcétera. Y por otro lado no tenés quien esté pensando. No hay quien piense. Mm, No hay quien piense. ¿Me entendés? claro. Este, Y así estamos, con esto de que no hay quien piense y estamos en un país en donde, bueno, se cae a pedazo. La gente transita rutas que porque el presidente dijo, bueno, déficit no, cero, no, un discurso falso. claro. Porque yo le recuerdo a los rosarinos y a los argentinos que Argentina, cuando salió del tremendo proceso del 2001, logró estabilizar el país y tenía superávit gemelos. Y no Claro, había, claro. y pudimos salir del cimbronazo, o sea, pudimos poner las fábricas en marcha, Ujú. se pudo contener la pobreza que se había generado con la devaluación, y teníamos superávit gemelo, teníamos un ministro de Economía Mm, que incluso cuando se empezó a jorobar con el famoso superávit, renunció y se fue, claro. porque él Ujú. estaba convencido de que para que el país pueda ser administrado se tenía que gastar lo que se recaudaba, no más. Claro. Entonces ahora te cambiaron el discurso, te dicen que eso es lo más importante. Y sí, económicamente es lo más importante. Ahora, humanamente hay muchas cosas que son más importantes y acá lo que no hay es humanidad, Ujú, ujú. ¿me entendés? En la elección de los diputados que hace el oficialismo, salvo honrosas excepciones, lo que se busca no son legisladores, no son personas que vayan a pensar en representación del pueblo las mejores leyes para el pueblo. Son personas que tienen que tener obediencia De de vida. vida, Claro, claro, ¿me claro, entendés? O sea, claro. un sometimiento del Congreso absoluto, Mm, ujú. Ahora, que fue un proceso de degradación, también hay mm, que decirlo. El mm, Congreso se degradó en los últimos 20 años. mm. Yo conocí otro Congreso. El Congreso en los últimos años empezó un proceso de degradación, un proceso de obediencia debida, se estallaron los partidos políticos, algunos creíamos que representábamos al pueblo y no a los partidos, y entonces discutíamos todo lo que nos querían imponer, y bueno, ahí empezó todo el caos. Ahora, Graciela, si estamos en una transición en donde hay una juventud líquida, por así llamarle, con las excepciones de que siempre tienen, ¿no? Estas situaciones en donde veía el otro día que no hablan más como hablábamos nosotros de que queríamos tener nuestra casa, sino que le interesa tener un trabajo no permanente, no para toda la vida, y poder viajar, digamos, tener otra, no está en la meta, por ejemplo, una propiedad. ¿Y cómo debiese pararse ante estas situaciones la política, que debe ser señera, que debe no actuar a pedido, no debe ser una política a demanda, sino una política que transforme, que vea los problemas reales? ¿Cómo debiera actuar? Mira, por lo pronto no esperes que eso lo vayas a encontrar en la elección del medio. Ujú. En la elección del medio no se elige un proyecto de nación. Se eligen quienes van a integrar la Cámara de Diputados y el Senado y no hay un proyecto de nación. ¿Me entendés? Hay un proyecto de poder. Claro, claro. Incluso gente que está pensando cómo incubar el próximo poder.
Claro. Entonces vos hoy no tenés una representación en las listas que vos puedas decir, bueno, acá hay un proyecto de nación. Claro. Hay intereses personales que se fueron administrando de la mejor manera posible. Eso es la elección del medio. Bueno, por eso la elección del medio concita tan poca atención y Claro. además con un agravante en este proceso electoral que son los cambios. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, algo que no sé si eso sucede en Santa Fe, pero en provincia de Buenos Aires, esta historia de dividir en dos y ir a votar con un mes de diferencia, Sí. todo lo que es territorial, y haber dejado en el limbo todo lo que es la representación parlamentaria, no haberla linkeado, y te va a provocar un resultado que hay que verlo. Claro. Yo creo que el que dice hoy cuál es el resultado electoral es un arriesgado. Yo no me animo a decir. Claro. Yo no me animo a decir creo que va a pasar tal cosa. No. Y después de octubre, después de ese resultado, el que fuere, con epicentro en Buenos Aires, donde allí está el 36% del padrón electoral y demás en mano, ¿crees que puede asomar? ¿Cómo ves, por ejemplo, lo de los gobernadores? Ese intento de un grupito de gobernadores de ir transitando otro tipo de oposición. Yo en esta elección, al único que veo con un objetivo es al gobierno. Claro. El objetivo del gobierno es sentar lealtades en el Congreso, no lealtades al pueblo o a los estados provinciales, lealtades al gobierno. ¿Y por qué necesita lealtades? Porque necesita avanzar en este programa que indubitablemente es el programa del Fondo Monetario Internacional, que ya conocemos y que entre las cuestiones que tiene, que seguramente estoy nada más que anticipando lo que va a pasar, tiene la reforma laboral en la que no se va a tratar de los derechos que establece el artículo 14 bis de la Constitución, los derechos individuales, colectivos y sociales de los trabajadores. Se va a tratar de ver cómo se abarata la mano de obra. Y con esa premisa van a conseguir una reforma laboral que va a ser bastante jorobada. Porque están sentando las lealtades que se lo van a permitir. Y lo otro, que el Fondo Monetario lo viene diciendo hace un montón de tiempo en todos los papers que intercambia con los diferentes gobiernos de la Argentina, es el sistema jubilatorio. Claro. Meterle mano al sistema jubilatorio, porque además, cuando vos te pones a mirar dónde está el déficit de la Argentina, más allá que la Argentina tiene en todos los gobiernos esa extraña adicción por favorecer a los poderosos en nombre de la producción. Entonces subsidiamos un montón de actividades que no tienen por qué estar subsidiadas. Vos fíjate que la minería va a llevar 70 años de subsidios en la Argentina. Con el RIGI son 70 años en que los argentinos subsidiamos a las empresas mineras, no le cobramos nada, ni siquiera le revisamos lo que sacan. A las empresas mineras que no son argentinas precisamente, no son capitales argentinos. Entonces así no vamos a salir para ningún lado, ¿me entendés? Y el tema con la próxima elección es, nos vamos a encontrar con una sorpresa, nos vamos a encontrar con más ajuste, el propio presidente lo dijo, y la gente valora muchísimo que él diga la verdad, qué sé yo, ¿viste?
Hasta que te toca, es así. Graciela, finalmente, empezamos esta charla cuando yo te saludaba, te dije buen día y me dijiste, bueno, con esta tormenta, vos te has dedicado mucho al cambio climático. El cambio climático ya está entre nosotros en sus consecuencias y la política sigue mirando para otro lado, especialmente Trump, Milei y demás. Yo creo que se equivocaron cuando le pusieron el nombre. ¿Qué es lo que pasa con lo que nos está pasando? Voy a tratar de ser breve. Sí. Lo que nosotros estamos teniendo es una aceleración en el ciclo del clima. La Tierra es un ser vivo y ha tenido infinidades de procesos a lo largo de su extensísima vida. La Tierra va a seguir estando, el planeta va a seguir estando, porque lo único que puede perjudicarlo al Hola. Hola. problema somos las especies. Algunas ya lo tienen. La especie humana va a tener problemas. Y eso es evidente. Cuando vos tenés procesos de caída de lluvia como los que tenemos, Te fuiste del audio, Graciela. no es igual a otro que conozcamos. ¿Por qué? Porque la aceleración del ciclo del clima ha provocado que las generaciones presentes sean testigos del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Antes, a lo largo de miles de años, las cosas cambiaban. Ahora cambia en la misma centuria, puede estar afectado todo. Y después hay un tema que es una evidencia, ¿no? Hemos provocado tantos gases de efecto invernadero en la atmósfera que finalmente lo que estamos logrando es que los océanos, que son los lugares que receptan la oxigenación del planeta, estén recontracalentados. Claro. Está hirviendo el océano. Esta es la realidad. Claro. Y este es uno de los problemas más graves que tenemos. Pero bueno, se camina con una lentitud muy grande. Hoy estamos en un proceso de retroceso en todo lo que se ha trabajado, los compromisos que se han tomado, etcétera. Los países adoptan las cosas que les conviene. Vos fíjate, por ejemplo, que este gobierno, que es un gobierno negacionista de la cuestión climática, firmó, sin embargo, un acuerdo de la OMC en julio, que está vinculado al tema de la pesca ilegal no declarada ni registrada y los subsidios que les dan algunos países a barcos que hacen este tipo de pesca. Firmó, por ejemplo, pero no lo envió al Congreso, un convenio muy importante que la humanidad está tratando de motorizar, que tiene que ver con los recursos genéticos del mar. Ajá. Entonces, hay cosas que haces y hay cosas que desconoces. Y hay un discurso virulento y no hay controles. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. No hay controles. Entonces, no tenés una política ambiental, no tenés controles y cada uno está haciendo lo que quiere. Más allá de que tenemos muchas empresas en Argentina que trabajan con parámetros ambientales, tienen sellos ambientales interesantes que están reconocidos en el mundo, y hay avances en algunos sectores en torno a lograr algún tipo de sustentabilidad. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, vos que sos de una zona de agricultura, en materia de agricultura, que trabajan con parámetros ambientales. Pero no es lo mismo cuando el gobierno tiene la política y es el que encabeza la política ambiental, a cuando el gobierno te dice esto no existe. Claro. ¿Y por qué lo dice el gobierno? Porque le está entregando todas las minas. Acá hay una estrategia de saqueo, ¿me entendés? El RIE es una estrategia de saqueo, la entrega de las minas en la cordillera de cobre, de oro, de litio. Un beso enorme, muchas gracias como siempre, ¿eh? Chao, cariño. Hasta luego. La, exdiputada, la dirigente política Graciela Camaño, ¿no? Una persona que ha crecido inmensamente
ya como dirigente, después se recibió de abogada y sigue, ahora está muy, pero muy metida dando clases y investigando sobre el mal llamado cambio climático y demás, o sea que, bueno, me extendí un poco, pero creo que valía la pena.